Quiero agradecerle al programa de filosofía de la Universidad del Bosque por esta invitación a disertar sobre el tema de la renta básica o el ingreso básico universal para Colombia. Me honra mucho poder estar en esta conferencia, ya que este es un tema que no solamente ha sido, digamos, un tema de investigación que he trabajado desde hace más de 15 años, sino que pues es la gran oportunidad en este momento que el país y el mundo está debatiendo sobre la importancia de tomar medidas sociales, de política social, universales, para enfrentar esta crisis que está viviendo el mundo, tanto en salud como en los aspectos económicos y sociales. Mi nombre es Diego Fernando Hernández Lozada y quiero contar un poco de mi formación académica, porque digamos que ha sido la manera como he venido construyendo, pues no solamente una trayectoria, sino también, digamos, este conocimiento alrededor de la política pública en Colombia, en el mundo, y de manera particular, como soy ingeniero industrial, nosotros los ingenieros industriales pues, nos han enseñado y además somos bastante obsesivos por el tema de la optimalidad, de la eficiencia, y en materia de política pública, cuando uno se mete en este campo tan importante y tan desafiante, pues uno lo que va a evaluar son los instrumentos de política pública, qué tan eficientes son. Y desde luego, pues temas que son de convicción académica, pero también de un profundo, digamos, convencimiento personal sobre la necesidad de estas políticas. Entonces, eso en cuanto a, digamos, mis intereses académicos como ingeniero industrial. Tengo una maestría o magíster en administración de empresas de la Universidad del Valle. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer una maestría en economía en la Universidad Javeriana. Y ahí comienza, digamos, este foco mío por el tema de la investigación en el tema de política pública, pero también en el tema del ingreso. ¿Por qué? Porque mi maestría decidí hacer sobre el campo de la economía del bienestar, y dentro de ese campo, pues digamos que quise caracterizar en su momento cómo eran, digamos, o cuáles eran las características fundamentales en una población, en un país, digamos, con ciertos niveles de bienestar. Y utilicé una herramienta muy importante, que es la encuesta nacional de hogares, y trabajé entonces para, con base en esos resultados de la encuesta nacional de hogares, poder mirar cuáles son, digamos, esas variables fundamentales dentro de una sociedad en donde, digamos, debe caracterizarla el bienestar. Y entre esas variables, obviamente muy intuitivamente, digamos, de manera también obvia desde el punto de vista de la intuición, pues encontramos de que una de las variables es el tema del ingreso, definitivamente. Desde luego el tema del empleo, el tema del trabajo y el tema de la salud. Entonces miren que estas tres variables y el estudio señalaba la necesidad de su monitoreo, de su investigación para mirar el comportamiento de las mismas. Entonces, pues yo quiero decir que aquí nació, digamos, este interés académico genuino por mirar esa variable del tema del ingreso. Me llamó supremamente la atención de profundizar en este campo. Y fue por eso que también complementado con una maestría en finanzas que tuve la honrosa oportunidad de hacer en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign,
de trabajar el tema financiero, profundizar en el tema financiero, para posteriormente volver a Colombia a hacer el doctorado en ciencias económicas, donde definitivamente ya me concentré a mirar ese tema de la política pública y en los instrumentos de política pública, de la eficiencia de los instrumentos de política pública. Y de manera importante, pues el tema del ingreso como una variable muy importante. Muy bien. Entonces, ese es, digamos, mi barra académico. Y también, pues, lo he combinado con una experiencia académica y administrativa, ¿cierto? Porque he tenido la oportunidad de hacer una carrera tanto administrativa como académica. Y voy a profundizar sobre el tema académico. Pues ahí en la Universidad Javeriana, mientras hacía la maestría y en la Universidad del Valle, pues me desempeñé como catedrático, como profesor. Finalmente en la Universidad Javeriana un año de tiempo completo. Y ahí tomé la decisión que mi carrera profesional pues era la carrera académica y fui a trabajar a la Universidad de los Andes por 5 años. Mientras estaba en la Universidad de los Andes, fui a la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Y a mi regreso, pues que inicié a hacer el doctorado, me vinculé también en la docencia en la Universidad Nacional de Colombia, que era también uno de mis grandes sueños. Ahí desde el 2004 soy profesor en dedicación exclusiva. He sido director del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial. Tuve la honrosa oportunidad de ser decano de la Facultad de Ingeniería durante 6 años, vicerrector de la sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia durante 3 años, y pues me he desempeñado en el gobierno del presidente Iván Duque como director general de Colciencias hasta el mes de diciembre del año 2019, que se transforma y lideré ese proceso del diseño de la estructura del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en ministerio. Y ahí estamos trabajando en este tema de la generación de todos estos instrumentos para convertir a Colombia en una sociedad del conocimiento. Entonces, eso a nivel pues de mi experiencia, para poder entrar a comentarles rápidamente mi interés genuino por este tema del ingreso básico universal. Entonces, yo comencé esto en el siglo pasado, en la década del 90. Y en ese momento, y vale la pena señalar ese momento en el que comienzo a trabajar esta temática, porque ahí se definió un modelo de política pública en lo que tiene que ver con la asignación, digamos, de las ayudas que hace un gobierno, de los subsidios, de las ayudas, etcétera. Y pues en ese momento se decidió de que el modelo que se tenía que tener era un modelo de eficiencia, en donde los recursos con que cuenta una nación como la nuestra pues son escasos, y estos recursos pues debemos procurar asignarlos de la manera más eficiente, ¿cierto? Entonces, eso es un modelo de selectivismo. Modelo de selectivismo donde se utiliza la selección, la estratificación y la focalización para, digamos, identificar los beneficiarios de un programa social, ¿cierto? Y eso pues bajo el argumento teórico muy robusto de que es un mecanismo, digamos, de eficiencia, ¿no es cierto? ¿Frente a qué? Frente a un mecanismo o a una política pública de universalización, del universalismo, en donde la política pública pues va dirigida a todos los miembros de la comunidad, incluyendo la población pobre. Es el derecho que reconoce la sociedad a los ciudadanos, permitiéndoles el acceso libre a los bienes sociales indispensables para la libertad real. Y eso, digamos, su objetivo es la equidad. Muy bien, entonces, desde luego que para mí era supremamente atractivo contrastar estos dos modelos. Habíamos entrado nosotros en la década del 90 en ese modelo de selectivismo, y pues comencé a estudiar la teoría, y digamos, lo contrario es el tema del universalismo, y digamos que el gran objetivo del universalismo está desde el punto de vista de la equidad. Y lo que persigue el modelo de selectivismo, pues obviamente es un modelo que persigue la eficiencia,
por el tema de la limitación de los recursos. Entonces, como los recursos son escasos, entonces démoselos a quien más necesita. Y miren que son dos elementos pues, de contraste supremamente importantes porque ambos son totalmente válidos, ¿no es cierto? Pero pues en una investigación a nivel de doctorado, pues uno obviamente debe profundizar no solamente sobre el tema teórico, sino también mirar ya con el tema empírico, con los datos reales, lo que está sucediendo para darnos cuenta realmente si se cumple o no. Entonces, ¿frente a qué lo hace uno en materia de investigación? Pues frente a las fallas que presenta cada modelo. Entonces se identifican precisamente esas fallas. En el modelo selectivista, pues dos problemas graves que se presentan son el de la selección adversa y el de la trampa a la pobreza. Mientras que en el modelo universalismo, las fallas que se presentan pues son los elevados impuestos, ¿no es cierto? Costos elevados, vegetativos, que conducen a una ineficiencia, ¿no es cierto? Entonces, son programas universales para toda la población, en donde simplemente pues ya se vuelve, digamos, una rutina y por lo tanto, pues de manera vegetativa, se van incrementando esos costos sin medir el tema de la eficiencia y eso necesariamente obliga a que hayan tasas impositivas mucho más altas. Entonces miren que es un contraste teórico importante, muy importante, y pues se trata de mirar desde el punto de vista de investigación qué debemos hacer. Pero miren que el tema es no solamente los dos modelos, sino la teoría tan importante que hay detrás de esos dos modelos, ¿no es cierto? Entonces, aquí hemos hecho una caracterización de la equidad con una de las tesis que yo he dirigido a nivel de doctorado, después de haber hecho mi tesis de doctorado en el tema de salud, y caracterizamos entonces, de acuerdo con la teoría, el tema de la equidad. Y aquí encontramos de que existen pues dos modelos, un modelo igualitarista y un modelo liberal. Y dentro de un modelo liberal, tres enfoques, el utilitarista, el neoliberal y el liberalismo igualitario. Y en cada uno de ellos pues hay desde luego sus respectivos exponentes, ¿no es cierto? Lo que persiguen, ¿no es cierto? En términos de igualdad, cuál es su óptica de justicia, cómo es el manejo de los recursos, la distribución de los recursos, cómo se da y en qué niveles la prestación de servicios y desde luego los riesgos que existen en cada uno de ellos. Y ha sido también de manera coincidente pues una evolución, o sea, estos son enfoques que persisten paralelamente, pero su desarrollo ha sido, digamos, también contrastado de manera importante con el tiempo, perfeccionado. Bueno, y uno en una tesis de doctorado, pues lo que también pretende es avanzar en ese conocimiento, avanzar en esa teoría. Entonces, en ese aspecto, pues digamos que yo me enfoqué, digamos que el modelo de selectivismo, uno lo ubica dentro de un modelo liberal, dentro de una corriente neoliberal, dentro de ese modelo liberal, pues obviamente sus autores Hayek y Nozick, ¿no es cierto? En donde pues digamos que la igualdad está fundamentada en el bienestar individual, la óptica, la justicia y la libertad en la adquisición de bienes y servicios. Cada uno tiene su derecho a adquirir lo que considere que necesita, ¿no es cierto? Debemos darle que haya un mercado el que le permita al individuo escoger cuál es el mejor bien, así sea la salud o sea la educación, y por lo tanto, digamos, desde el punto de vista del subsidio, debemos subsidiar la demanda de una manera focalizada, ¿cierto? Unos niveles mínimos o digamos, unos patrones mínimos para hacer. Y desde luego el tema es individualista. Y así mismo están los otros dos enfoques, pues el igualitarista y el utilitarista, pero se ha avanzado hacia el liberalismo igualitario. Yo, Diego Hernández, en su tesis de doctorado y con las tesis en las que hemos avanzado, pues también a medida que ha avanzado la teoría, no significa que los modelos que la última corriente haya sustituido a los anteriores, no, coexisten todos los diferentes enfoques, como ustedes lo saben, en términos de teoría. Y pues aquí frente a un programa de filosofía, pues quiero hablarles de importantes economistas, pero también importantes filósofos, como John Rawls, que lo deben de conocer, identificar mucho, el mismo Amartya Sen,
Romer, y omití colocarlo ahí, pido disculpas, el nada menos que Van Pales, que también es economista, pero también, digamos, filósofo, y además, pues, muy en la línea de John Rawls de la teoría de la justicia, y desde luego él desde el punto de vista de la teoría de la libertad real. Entonces, este modelo, o este enfoque, o esta corriente, lo que busca es precisamente, es un enfoque de oportunidades, de derechos, de desarrollo de capacidades, de Zen, en donde la óptica de justicia es la desventaja social, libertades básicas, corregir el tema del azar. Aquí es muy importante y muy contextualizado con nuestra situación actual. Temas del azar, temas de la naturaleza. Entonces, quienes defendemos, digamos, esta corriente, decimos, mire, todos somos vulnerables ante un hecho como el de la pandemia, ante un hecho natural como el del huracán. Todos somos vulnerables. ¿No es cierto? La población de Providencia, 100% vulnerable. No es culpa de ellos, es culpa de la naturaleza. Es el azar, les tocó a ellos. Entonces no podemos decir, digamos, que vamos a focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. No, lo necesita toda la población, porque fue un hecho al azar, un hecho de la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces debemos garantizar esos niveles mínimos, ¿no es cierto? Y ese sistema de solidaridad, de cooperación. Entonces, eso es el liberal, esos son, digamos, las características de una corriente del liberalismo igualitario que defienden estos autores. Y yo les decía ahora al principio que las variables que yo encontraba en la tesis de maestría, pues eran ingreso, empleo y desde luego el tema de la salud. Una de mis tesis de doctorado que he dirigido, que la del estudiante ya graduado, médico, le dije, enfóquese en el tema del universalismo en salud. Y él trabajó la tesis, que además fue meritoria, ese tema del acceso y de la cobertura. Porque nuestra constitución política establece el derecho universal a la salud. Y en eso el país ha progresado muchísimo. Realmente ya hay una cobertura universal, pero hay problemas en el acceso. El acceso sí no es universal. Entonces también hay unas fallas en ese modelo universalista que también era importante trabajarlas, ¿no es cierto? Y estudiamos dentro de ese capítulo, dentro de esa tesis, cuál es el aporte de la universalización al logro de la equidad en el tema de la salud, y también estudiamos las fallas del mercado en la salud colombiana. Esto para hacer referencia a que así como se hace con el ingreso, así como se puede hacer también con el tema del empleo, lo hicimos también con el tema de la salud. Y miren que estas tres variables, en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que puede ocurrir por hechos al azar como el del huracán, estas tres variables son las más relevantes en este. Cuidado de la salud, la protección del empleo y la protección, desde luego, del tema del ingreso. Entonces yo, de alguna manera, quiero destacar que el trabajo académico, la investigación, es fundamental en una sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque le permite, a través del estudio, a través el estudio de los empíricos, a través de la investigación rigurosa, determinar cuáles son las variables que necesita controlar una sociedad y cuáles son las medidas o las políticas que debe tomar una sociedad para cuidar esas variables. Entonces, este tema ya puntualmente con el tema del ingreso básico universal no es un tema nuevo, ni se ha resuelto, ¿no es cierto? Ni se ha concluido tampoco la investigación a nivel teórico. Entonces, miren cómo desde el año 1942 ya se hablaba en Inglaterra o se proponía en Inglaterra el tema o aspectos relacionados con un ingreso básico que ahorita les voy a referenciar. Pero también en Estados Unidos, en Inglaterra, a través de Lady Rice Williams, en Estados Unidos, en el año 1962, por el Premio Nobel de Ciencias Económicas del año 76, Milton Friedman y su esposa Ross. James Tobin, Premio Nobel en 1981, en 1967 también habló sobre la importancia del ingreso básico universal, nada menos que a Amartya Sen, desde el punto de vista de las capacidades. John Rawls, y menciono acá a John Rawls por el tema de la teoría de la justicia, ¿no es cierto? Que todos ustedes, mejor que yo como filósofos, conocen el teorema del velo de la ignorancia, ¿no es cierto? Si todos
nos ponemos un velo, no sabemos cuál situación nos va a tocar en la vida, tomaríamos las mejores decisiones en materia política. ¿Por qué? Porque no sabemos el lugar que nos va a tocar. Anhelamos o diseñamos una sociedad que sea igual, que tenga igualdad de oportunidades para todos, independientes de sus capacidades y las capacidades acorde a las oportunidades. Felipe Van Parijs, pues que es el defensor del tema del ingreso básico universal, pues también está dentro de esta corriente. Y yo quiero en este momento hacer una cosa importante, porque si bien hace 20 años, en este trabajo teórico que comencé a realizar, digamos, llegué a una conclusión, ¿no es cierto?, que está perfectamente ahí descrita. Es que estos autores que les he señalado acá indican que en una propuesta que sea defendible para el diseño de política social, debe dársele prioridad a la búsqueda de la libertad de los individuos para seleccionar entre posibles alternativas de vida, más que en función de las libertades económicas y de mercado, pero concediéndole gran importancia a las oportunidades reales para que las personas hagan realidad sus derechos y sus planes de vida. Desde el punto de vista de Van Parijs, uno de esos elementos que es necesario para lograr eso es el ingreso. Y todos ustedes saben que el año pasado se organizó por parte del presidente de la República, liderado por la señora vicepresidenta y con la colaboración del Ministerio de Educación Nacional, ICETEX y Colciencias, la Internacional de Sabios, ¿no es cierto?, que fue un ejercicio de 300 días por más de 45 expertos que le hicieron una recomendación al país. Pero en su tomo que le entregaron al señor presidente el 5 de diciembre, miren que decía una cosa muy importante citando al PNUD del año 2018. Hace casi 3 décadas, el desarrollo humano fue definido como el proceso de ampliación de las opciones para que las personas pudieran potenciar el máximo de sus capacidades y de esta manera llevar una vida productiva y creativa de acuerdo a sus necesidades e intereses, lo que implica ampliar las oportunidades que cada persona pueda vivir la vida que decida o que desee vivir, ¿cierto? Y en palabras de Philip Van Parijs, el ingreso es fundamental para poder tomar esas decisiones, y ahorita pues voy a ir ampliando este tema con algunos ejemplos que quiero citar sobre este particular. Muy bien, entonces voy a referirme al sistema de selección que hay de beneficiarios actualmente en Colombia. Entonces aquí está cómo está clasificado según Sisbén generación 4, yo le llamo así como concesiones de la cuarta generación, el 4G, etcétera. Acá estamos hablando del Sisbén 4, que es la cuarta generación de esta medida, que es para seleccionar e identificar beneficiarios para los servicios sociales y las ayudas que hace el gobierno, que todos conocemos como el Sisbén. Muy bien. Entonces, en términos de nuestra población de casi 50 millones de habitantes, pues este Sisbén clasifica la población en pobres extremos, pobres moderados, la población vulnerable y la población no pobre. ¿Okay? Los instrumentos de selección del gobierno pues buscan de alguna manera mitigar a través de las distintas ayudas, que no solamente son monetarias, también son subsidios, vivienda, educación, salud, ¿no es cierto? Servicios públicos, son subsidios, son ayudas. Yo obviamente les voy a hablar del tema solamente monetario, pero en contexto, digamos, la población vulnerable en Colombia, el gobierno, el presidente Iván Duque, pues digamos, nuestra aspiración es a llegar a 20 millones de habitantes, digamos, que son la población vulnerable. De ahí para adelante no significa que la otra población no sea vulnerable ante circunstancias catastróficas, aleatorias, al azar, etcétera, de situaciones naturales como la pandemia. Todos somos el 100% vulnerables, pero digamos que en términos de esa capacidad de ingreso o de un subsidio o de tener que asignar unos recursos que son escasos, pues los más vulnerables estamos hablando de una pretensión del gobierno de 20 millones de personas. En pobres extremos, en esta clasificación Sisbén 4, 1 al 5, pobres moderados del 1 al 7, población vulnerable pues hasta el nivel 5 de ese estrato. Entonces, ahí está marcado, y esto es una diapositiva
elaborada por el DPS, está marcado la población vulnerable, que es donde pretendemos llegar con las acciones y medidas del gobierno nacional, del presidente Iván Duque, del Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Hacienda, con el ingreso solidario, que es digamos, una medida en relación con el tema del ingreso básico. Muy bien. Antes de entrar un poco a mirar las distintas alternativas de ese ingreso básico universal, yo sé que también hay mucho interés de todos ustedes en el tema de la financiación, que es un elemento fundamental, que ya ahorita les voy a hablar del tema, pero la discusión que hay en función de este instrumento es la eficiencia del instrumento. Entonces, quienes defienden el modelo es porque este modelo pues es un modelo que puede llegar a ser muy eficiente y identificar de manera rigurosa, técnica, a los beneficiarios. Pero miren, con esta gráfica de Atkinson del año 1995, los problemas de eficiencia que se presentan en los instrumentos de política pública, ¿no es cierto? El problema de eficiencia horizontal, el problema de eficiencia vertical, o como también se llama, error tipo 1 o error tipo 2, ¿cierto? Error tipo 1, eficiencia horizontal; error tipo 2, eficiencia vertical. Error tipo 1, eficiencia horizontal, ni son todos los que son. Error tipo 2, eficiencia vertical, ni están todos los que son. Muy importante ese análisis en este instrumento. Ni están todos los que son, ni son todos los que están. Entonces miren que en este análisis lineal que tenemos acá de Atkinson, sobre las abscisas tenemos el porcentaje de familias, ¿no es cierto? Y el ingreso en las ordenadas. Entonces, bajo digamos, la política de un ingreso mínimo, ¿no es cierto?, pues estaríamos, digamos, otorgándole a la población ese ingreso mínimo que está como Y mínimo, ahí señalado claramente. Y pues en la medida que las familias o las personas van teniendo un mayor ingreso, pues ese ingreso va creciendo en esa proporción, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el objetivo de ese ingreso mínimo? Subir el ingreso de la población hasta la línea de la pobreza. O sea, que mínimo el ingreso de la población sea la línea de la pobreza, ¿cierto? ¿Y qué es lo que estamos viendo acá, digamos, en este ejemplo lineal? Porque es muy sencillo de explicarlo, digamos, con esta gráfica lineal. Las cosas no son lineales en la vida, pero pedagógicamente le permite a uno explicar más claramente el tema. Mire qué está pasando con la población que está en la región D, ¿no es cierto? La población que está en la región D, pues es población que es pobre, ¿no es cierto? Que está recibiendo el ingreso mínimo, pero junto con su ingreso no alcanza la línea de la pobreza, ¿no es cierto? Es decir, que todavía, no obstante que hay una política de un ingreso mínimo, no logra cubrir a toda la población pobre para que salga de la pobreza, ¿no es cierto? En los estándares del Banco Mundial, $1 diario para pobreza extrema, $2 diarios para nivel de pobreza general. Es decir, $720 al año o $360 al año en un estándar de 360 días. ¿No es cierto? 720 o 360. Entonces no están todos los que son. Error tipo 1. Pero hay unos que están en la región B que sí superan la línea de la pobreza. Pero además de superar la línea de la pobreza, pues reciben un beneficio adicional gracias a su ingreso, ¿no es cierto? Gracias a su ingreso. Es decir, están en una mejor situación. ¿Okay? Sin embargo, esa población que está por debajo de la línea de pobreza, pues se beneficia de ese ingreso, y digamos que ese es el porcentaje de población que está antes del ingreso, por debajo de la línea de pobreza; después del ingreso mínimo, quedó unos por debajo todavía de la línea de la pobreza, pero esa población pobre, otros que son los que están en la región B, quedaron por encima de la línea de la pobreza, es decir, mejoraron la línea de la pobreza. Sin embargo, los que quedaron en C, que recibieron el beneficio, es una familia que ya tenía, digamos, el ingreso de la línea de la pobreza, pero gracias a ese subsidio, a ese ingreso mínimo,
pues recibieron un beneficio adicional. Pero ya esa población tenía con sus propios ingresos el mínimo, digamos, de la línea de la pobreza. Entonces, aquí voy a usar la palabra no técnica, entre comillas, colados. Es decir, los de la C son gente que ya gana esos $2 diarios, $720 al año, digamos, si estamos hablando de los $2 diarios, pero recibieron $1 más, ¿no es cierto? Entonces, ni son todos los que son, ni están todos los que son. Entonces, los de C ni son todos los que son, y los de D ni están todos los que son. Entonces, miren lo sencillo, y a mí me encanta esta gráfica porque le permite uno explicar este tema. Entonces, ¿cuál es la preocupación del gobierno y cuál es la preocupación que debe tener uno como académico? Es, pues obviamente, disminuyamos esas regiones. Es decir, que no hayan tantos colados, eso es natural, y que ojalá todos los de la D estén, o sea, que subir esa posibilidad, es decir, garantizar y compensar si es necesario. Bueno, los que están en C, pues démosle esa plática más bien a los de digamos, en términos así sencillos. Muy bien. Entonces, esa es la preocupación. Y por eso los instrumentos de SISBEN, por eso vamos en la versión 4, en la generación 4 de SISBEN, porque son instrumentos rigurosos, pero ese problema siempre existe y eso es lo que se llama selección adversa, ¿cierto? ¿Y por qué existe la selección adversa? Porque el índice de SISBEN, y yo voy a tomar aquí estas variables que ustedes van a ver ahí, no es del SISBEN 4, sino del SISBEN 1, simplemente para citar un ejemplo. Es la sumatoria de una combinación lineal de X variables con Y categorías u opciones de números discretos, ¿no es cierto? Después de un análisis riguroso técnico, pues llegamos a cada categoría de esas variables, pues tiene un número, y ese número es discreto. El problema de selección adversa ocurre al establecer un rango o límite a partir del cual se escoge o se entregan las transferencias monetarias o cualquier otro tipo de subsidio. En Colombia, pues sabemos, ya lo había dicho, existen distintos tipos de subsidio. Entonces, pues esa combinación lineal, si usted establece un rango en el cual le va a asignar subsidios sobre ese rango, pues siempre en cualquier combinación lineal en grandes números, usted se va a dar cuenta que siempre va a haber una población que va a estar ahí clasificada, ¿no es cierto? Y dentro de esa clasificación, pues habrá unos que son y otros que no son. ¿Correcto? Es decir, habrán colados. El instrumento, en la medida que se perfecciona, pues trata de buscar que sean menos colados. Pero estadísticamente, la ley de los grandes números establece que siempre esa combinación lineal, el rango que usted lee, siempre va a caer gente allí, a través de distintas combinaciones lineales, ¿no es cierto? Que usted, su casa es en tierra, no tiene usted puede hacer todas esas combinaciones, ¿no es cierto? No recibe ingresos, usted, todo puede ser cero, pero también una combinación lineal le puede dar 10, dependiendo pues de esa combinación lineal de variables. Eso técnicamente es correcto, le va a dar, cualquier combinación lineal le va a dar un rango de una población que, haciendo cualquier combinación ahí aleatoria, dice usted su puntaje son 49, ¿no es cierto? Y recibió el subsidio si era población por debajo de 49, ¿no es cierto? Es posible que otro recibió le dio el puntaje, una combinación lineal de esas que necesita el ingreso, no lo tiene, pero por la combinación lineal le dio 50. Se fregó, maestro. Entonces, esos son los riesgos de selección adversa que existen en este tipo de instrumentos y que por eso cada vez hay que mejorarlo porque, digamos, existe ese tema de riesgo de la pobreza. Yo, digamos, trabajé de riesgo de selección adversa. Yo trabajé riesgo de selección adversa, que ustedes lo ven ahí en la tesis, que han tenido y me contaron pues que tuvieron la oportunidad de leer. Entonces, pues ahí yo trabajé el tema, pero también está el tema del riesgo, el riesgo de la trampa a la pobreza, que ahorita les hago con un ejemplo de James Tobin. Muy bien, entonces la renta básica universal, que ese es la parisiana, que es la que, digamos, está más en boga, que es un ingreso pagado por el gobierno de manera, digamos, uniforme, en intervalos regulares para cada miembro adulto de la sociedad, y esta subvención monetaria pues es fija, entregada independientemente del nivel de ingreso. Entonces usted tiene una constante, que es el ingreso, y a partir de ahí pues tiene su ingreso disponible, y pues la tasa de impuestos se cobra a partir de cierto
de cierto nivel también por encima de ese valor. Y el crédito fiscal o ingreso neto negativo, que consiste en un reembolso fijo para todos los ciudadanos que se descontará al valor de los impuestos que cada persona debe pagar al final de cada año. Entonces, este de impuesto neto negativo que existe es digamos, un beneficio que se recibe al final del año. Al final del año, cuando usted hace la declaración de impuestos, dice, no, usted debió haber tenido 120 y resulta que tuvo 100, entonces pues no le vamos a cobrar impuestos, sino que al contrario le vamos a devolver esos 20 que todavía no, que no le llegaron. Aquí el tema es que normalmente este tema está sujeto a la comprobación de impuestos, de ingresos, perdón, que por eso usted tiene que dar, o sea, ocurre después de que usted hace la declaración de los impuestos para recibir esa compensación. Entonces tiene que demostrar y es condicionado a que demuestre que en la declaración de renta pues no recibió 120 sino 100, entonces le compensamos esos 20, pero ocurre normalmente que esos 20 se los compensan vía food bonds o vía food stamps que llaman en Estados Unidos. Es un bono que usted le dan para utilizarlo para compra de alimentos, educación, remedios, medicamentos o otro tipo de pago de subsidios. Entonces se los dan, no necesariamente son monetarios, aunque también pueden ser monetarios. Y con este ejemplo comenzó Lady Rice en Inglaterra. Aquí también, que es este mismo ejemplo, quiero mostrarles cómo este fue James Tobin, pues demuestra el tema de la trampa de la pobreza. O sea, hay gente que si recibe un ingreso mínimo y sabe que si sale de ese rango, le va a tocar pagar impuestos y por lo tanto ya no va a recibir ese ingreso mínimo. Entonces, prefiere, digamos, ocultar información, etcétera, o quedarse en ese rango para no perder el beneficio. Eso se llama trampa a la pobreza. Usted no progresa porque usted, no, yo pierdo mi derecho a la salud, al subsidio de la salud, etcétera, lo que esté recibiendo. Entonces, eso se llama trampa a la pobreza. Entonces, James Tobin, en este artículo de la Universidad de Yale, pues hace este ejemplo, dice, mire, cobremos el impuesto a partir no si el ingreso mínimo es de 2.600, la persona gana otros 2.600, serían 5.200, no cobremos este impuesto a partir de los 5.200, sino otra vez de los 6.144, para que haya el incentivo a que la persona salga, supere los 5.200, es decir, que no oculte ni cambie su situación, porque pues el impuesto le disminuiría ahí su beneficio. Entonces eso es lo que se conoce como trampa a la pobreza y pues acá James Tobin hace esa aclaración. Este es el de Milton Friedman, que establece que se debe garantizar ese premio, ese ingreso mínimo hasta el nivel de línea de la pobreza. Y ahí para adelante ya no demos más, cobre impuestos y se acabó. Digamos que es bien importante, también bajo la filosofía de los recursos escasos. Entonces yo quiero aquí aprovechar y hacer un ejemplo que se me viene, digamos, ahorita a recordarles, hablando precisamente de James Tobin, para diferenciar entre universalismo y selectivismo, ¿no es cierto? Dice, mire, ¿qué es selectivismo? Aquí le damos a las personas solamente hasta el momento que llegue a la línea de pobreza y para adelante nomás. Entonces, ahí tenemos el lío pues de la selección, etcétera, de la comprobación de los ingresos. Entonces dice, bueno, el selectivismo es, si usted tiene una persona rica y una persona pobre, entonces usted le va a dar al pobre. ¿A quién le va a cobrar los impuestos? Pues al rico, ¿no es cierto? ¿Cuánto le va a dar al pobre? $1.000. Entonces cobrémosle $1.000 al rico y se los transferimos al pobre, ¿no es cierto? Selectivismo, focalización en el pobre, ¿a quién le cobro? Al rico. Universalismo, démosle a los dos. Entonces, ¿cuánto necesitamos? 2.000. Cobrémosle 2.000 al rico, le damos 1.000 al pobre y 1.000 al rico, ¿no es cierto? Los impuestos para el pobre, para el rico son mayores y la sociedad, digamos, tiene que pagar un poquito más de valor por ese valor. Pero todo se beneficia, ¿no es cierto? Entonces, me acordé acá de ese ejemplo que me parece que es muy importante para explicar estos dos. Este es el mismo de Milton Friedman, simplemente con un ingreso mínimo garantizado, ¿no es cierto? Para efectos de
de quienes, la población que reciba menores ingresos, a tal, esas son las que reciben ese ingreso, ¿no es cierto? Y a partir de ahí cobramos los impuestos. Y me gusta explicarlo mucho porque este es un beneficio que es un ingreso garantizado para cierto sector de la población que el gobierno busca estimular. Lo hay en todos los campos, pero hay uno específico con relación a los ingresos, y lo digo acá nosotros, la población académica, los investigadores. Nosotros, los profesores, cuando hacemos un proyecto de investigación, que recibimos algunos honorarios por ese proyecto de investigación, esos honorarios son ingresos no constitutivos de renta. ¿No es cierto? Que nosotros, por ejemplo, en las universidades públicas, directamente el gobierno, pues dice, no, usted recibe esta plata, yo no le cobro impuestos, no hay retención en la fuente, usted no se da cuenta, pero su ingreso, su disposición de, su ingreso disponible es mayor, pero es producto de que está recibiendo ese ahorro en impuestos por estar dedicado a una actividad como la docencia y la investigación. Entonces, miren que en teoría la justicia lo que se persigue es, bueno, este sector tiene este beneficio, es muy importante para la sociedad, la educación, la investigación, pero démoselo también a todos, ¿no es cierto? Y démoselo universal para que realmente no sea una cosa después de que sujeto a comprobación de ingresos, sino que todos lo podamos recibir. Entonces, ya para el tema que nos ocupa, que es el ingreso, pues en Colombia ya vamos en esa dirección. Entonces, existen programas sociales del Estado que precisamente se han enfocado a garantizar esas condiciones de ingreso a la población, ¿no es cierto? De ingreso a la población. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, el programa que todos ustedes conocen, que es el programa de Familias en Acción, que reciben un beneficio monetario, Jóvenes en Acción, que también reciben un beneficio monetario, el programa de Colombia Mayor, donde se recibe un ingreso monetario, es un subsidio monetario, la devolución en IVA, que es aprobada por nuestro gobierno, también se recibe un ingreso monetario, y el que aparece ahora implementado a raíz de la pandemia, que ese es el de la renta básica o ingreso solidario. Solidario porque es una renta fija, igual para todo el mundo, hasta cierto nivel de población, porque pues no se le da tampoco a todos, pero sí es el mismo nivel para todos. Entonces, en este caso, tenemos 6.420 hogares pobres y vulnerables, pues en CISBEN 3 y 4, que reciben por lo menos una transferencia monetaria en algunos de los casos. También hay hogares recién estados porque el IVA y la devolución del IVA también lo pueden recibir las familias en acción o el adulto mayor. Entonces, para el caso de las familias en acción, que son 2.300.000 personas, reciben 120.000 pesos mensuales. Colombia Mayor, que es 1.700.000 personas mayor, reciben 80.000 pesos mensuales, ¿no es cierto? Y Jóvenes en Acción recibe, que son 244.705 jóvenes hasta esta fecha, esto fue en septiembre de 2020, 273.000 pesos mensuales. El IVA, la devolución del IVA, que este también puede ser, digamos, doble familia en acción, se les devuelve el IVA, es una subvención o un ingreso monetario de 35.000 pesos mensuales para 700.000 personas de familias en acción. En Colombia Mayor, 300.000 personas, también el mismo valor, 35.000 pesos. Y el ingreso solidario, que es el de 3 millones de personas, 160.000 pesos mensuales, que se viene implementando y que está vigente hasta el 30 de junio del año 2021, ¿no es cierto? Pero que ya todos ustedes han visto que hay iniciativas legislativas para que esto se vuelva permanente. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Se vuelve permanente? Pues que implica de alguna manera una importante erogación. Mire, en Familias en Acción, que son 2.300.000 personas, adulto mayor 1.700.000, Jóvenes en Acción 244.000, Familias en Acción la devolución del IVA, y en Colombia Mayor también la devolución de IVA 700 más 300.000, 1.000.000 de personas. Es decir, 3 millones, más 3 millones de personas de ingreso solidario, ¿no es cierto? Si eso lo mantenemos permanente, como es el caso del ingreso solidario, el país necesita una inversión en gasto social de casi 12 billones de pesos. Entonces, miren la importancia estratégica de estos programas sociales.
¿Por qué? Porque no solamente es, digamos, la teoría, sino también cómo vamos a financiar este tema. Y ahí la pregunta de ustedes, o la inquietud de ustedes de cómo se va a financiar este tema, ¿cierto? Que es una pregunta que yo sé que me tenían y que me tienen. Miren, con base en, y ustedes estudiaron muy bien el tema en la tesis de doctorado mío, suponiendo ese dólar diario, estaríamos hablando de tener que subsidiar $360 al año para una persona. Para el caso de $2 diarios, $720. Es decir, si nosotros vamos a beneficiar a la población, y eso lo hacíamos hace 20 años, vamos a garanticémosle 720. No habrá nadie en la línea de pobreza y para toda la población, ¿no es cierto? Entonces, pues la propuesta que se hacía es a través de distintos mecanismos de financiación, digamos una tasa, una contribución para fiscal a los ingresos por energía, a los ingresos, digamos, del sistema financiero, ¿cierto? Al ahorro voluntario, a la donación voluntaria, muchas fuentes de financiación y creemos un fondo solidario, ¿no es cierto? Y hagamos una proyección de ese fondo solidario garantizándole a una población que reciba anualmente X población $720 mensuales. Entonces hicimos los cálculos de ese y calculamos, digamos, para un horizonte de 20 años, si cada colombiano tiene una inversión en ese Fondo Universal Ciudadano de $10,000, ¿no es cierto? Si logramos que el colombiano capitalice $10,000, garantizamos a perpetuidad después de 20 años, y esos son los cálculos que hay allí, a la tasa de interés que había en su momento. Obviamente que el riesgo que está calculado ahí es que esa tasa se mantuviera y ustedes ven que realmente pues la tasa ha ido cayendo. En ese momento estábamos hablando casi del 7, pues de un 100% o 7,2% sobre, para poder que nos diera un rendimiento a perpetuidad de $720 al, al año, ¿no es cierto? Por eso hablábamos de 7,2%, que era en ese momento, inclusive la tasa de interés de títulos del Tesoro Nacional y el Tesoro de los Estados Unidos, la tasa mínima de riesgo era por encima de 7,2, ¿no es cierto? Y miren que obviamente calculamos tampoco de que fuera a bajar tanto como ha bajado hoy la tasa, tanto la inflación como la tasa de interés. Son los riesgos de los modelos que se hacen, pero digamos que en ese momento, hace 15, 20 años, las tasas, digamos, mínimas de rentabilidad, pues estaban, obviamente con la inflación mayor, estaban por encima del 7,2%, que era lo que se calculaba. Entonces ahí se calculaba una perpetuidad. ¿Por qué es perpetuidad? Porque usted nunca va a pagar el capital, usted va a pagar siempre el rendimiento. Entonces exige un rendimiento del 7,2% para poder, a efectivo anual, para garantizar esos $720 mensuales. Si queremos que todo el mundo salga en la línea de la pobreza, entonces necesitaríamos capitalizar por cada colombiano que queramos garantizar esos $10,000 de manera perpetua para garantizar esos $720 mensuales, anuales, perdón. Muy bien, entonces con esto termino. Esa es, digamos, mi explicación a este interés la tesis del doctorado. Me siento muy complacido y muy honrado de que me hayan podido invitar. Espero poder algún día regresar nuevamente con ustedes para también poder contestar de manera personal algunas preguntas adicionales que puedan tener, y pues le agradezco mucho a la Universidad del Bosque, a su programa de filosofía, que me hayan tenido en cuenta para esta importante discusión. Así que muchas gracias por escucharme y pues de verdad muchas gracias.